Grabar, ahí está grabando. 19 de abril, Seminario de Teología, Minor, Libro de la Sabiduría. Sabiduría de Salomón se llama. Es un libro muy interesante que nos sirve un poco para conexión entre como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque está como en la mitad. Es como una nueva época, o sea, refleja, digamos, una nueva época dentro del judaísmo, está marcada por la llegada, por la unión, digamos, de la cultura judía con la cultura helénica, con la cultura griega. Respecto del libro del Génesis y del Éxodo, que están compuestos en una época mucho más antigua en que no había una conexión directa, digamos, entre judíos, entre pueblo de Israel y cultura griega, porque los griegos estaban limitados, su influencia, bueno, a Grecia, Asia Menor, pero no más allá, bueno, hacia el occidente, Italia, pero no, su influencia no se extendía más allá de eso. En cambio, después de la conquista de Alejandro, eh, ¿qué ocurre con Alejandro? Conocen a Alejandro, ¿no? Alejandro el Grande. Alejandro Magno. Alejandro Magno, sí. Mm, Sí, profe. ujú. ¿Qué fue lo que hizo Alejandro? Desde el punto de Mm, vista como político militar. ¿No? mm, Seguramente han visto alguna película, alguna cosa, ¿no? Sí, profe, creo que fue el mayor conquistador, ¿no? Que tuvo. Claro, él fue el gran conquistador. ¿Y qué conquistó? Grecia, me parece. Creo que toda Bueno, Europa, ¿no, profe? primero conquistó Grecia, o para ser más exactos, su padre, o sea, el padre de Alejandro, que se llamaba Felipe, de Macedonia, era rey de Macedonia. Macedonia es una región que está como al norte de Grecia. Felipe conquistó Grecia. Eh, pero después, una vez conquistada Grecia, su hijo Alejandro partió a la conquista de... a qué se dedicó? Mm, La India. ¿Cómo? Conquistó India. Bueno, llegó Ah, hasta la ya. India, pero desde, claro, desde Grecia hasta la India, digamos que conquistó todo lo que está entre medio. O sea, lo que ahora sería Ujú. prácticamente desde Grecia, en términos de estados modernos, lo que está desde Grecia hacia el oriente, tenemos primero Turquía, ¿no? Después, yendo hacia el sur, Siria, mm, lo que ahora sería Líbano, Israel, Jordania, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, prácticamente hasta llegar al río Indo. No, no toda la India, porque la India, después la India es muy grande, después hacia el oriente, pero digamos que la parte occidental de India, hasta la ribera del río Indo llegó. Y se formaron en Mm, efecto unos reinos después griegos, hindúes. Y hacia el sur llegó hasta Egipto, conquistó también el antiguo reino de Egipto. Bueno, todo esto era parte también, ya estaba, digamos, unificado bajo el imperio persa, ¿no? Era parte del imperio persa. De manera que básicamente conquistó el imperio persa, que englobaba todos estos países y un poquito más allá. Claro, llegó a conquistar estos reinos de la India incluso. Y después él quería seguir, porque él pensaba que no tenía idea de cuán grande era el continente asiático más al oriente. Pensó que estaba casi llegando a la costa, como que terminaba ya el mundo. Entonces tenía la curiosidad de llegar al fin del mundo del otro lado, pero finalmente no le dieron las fuerzas, tuvo que devolverse. Y bueno, poco después de la vuelta murió, porque demasiado exigente la empresa. A ¿A los, qué edad murió, profe? a los 34, 35 por ahí murió. Ah, tuvo una vida corta. Corta, corta. Intensa, pero corta, sí. Y, o sea, ¿murió de alguna enfermedad o simplemente era ya mucho? Yo creo que fueron, bueno, la fatiga, como el cansancio de la campaña militar
y además los desarreglos, la forma que tenía de, por ejemplo, de comer, de beber, era Ujú. exagerada. Le gustaba Ah, organizar unos grandes banquetes donde se hartaba sobre todo de mucho, mucho alcohol, tomaba unas cantidades de vino exageradas. Claro, los antiguos tenían más resistencia que nosotros, físicamente. Pero era demasiado, ¿no? Era demasiado. Organizaba banquetes que duraban días, ¿no? Y cuando volvió de la campaña ya no estaba la exigencia de la guerra, entonces el banquete podía durar una semana, y claro, y creo que esto terminó como produciendo alguna intoxicación. Y después alguna infección probablemente, le dio alguna ya, infección. pero nadie lo mató, nadie lo traicionó. Pero nadie lo mató, no, no, no. No, porque había llegado a ser una, si bien tenía así había llegado a tener ciertos contrastes, pero en general todo era una especie de ídolos y todos Mm, lo idolatraban, sí. Pero claro, murió tan joven y por lo tanto el imperio, o sea, como este inmenso imperio que él construyó en tan pocos años, prácticamente fueron solamente 10 años, toda esta campaña enorme. Al morir él quedó sin rey, sin emperador, con una mujer joven, digamos, y un niño chico. Y mm, entonces, claro, no se alcanzó a afianzar la dinastía prácticamente. El hijo no logró sucederle porque era muy chico. Y entonces prácticamente el imperio se lo dividieron entre los principales generales, que eran cuatro, fueron cuatro, se dividió muy rápidamente en cuatro el imperio. Y bueno, los principales, que después serán como las grandes potencias de la época siguiente, serán el reino de Egipto, por un lado, al sur, y el reino de Siria, hacia el norte, que incluía mucho más que lo que ahora es Siria. El reino de Siria incluía lo que sería ahora Siria, Irak y una buena parte de Turquía. Entonces era un reino poderoso. En cambio, lo que estaba más al oriente, del lado de los persas, eso rápidamente después se perdió, porque entre medio había montañas, no era controlable militarmente. Entonces prácticamente Persia ya poco después volvió a formar un nuevo estado persa independiente. Pero desde el punto de vista cultural, digamos, el efecto que nos interesa ahora recalcar es que prácticamente todo el Medio Oriente, todo lo que ahora llamamos el Medio Oriente, rápidamente se insertó dentro del mundo griego, pasó a ser parte de la cultura griega. Y todo eso lo llamamos ahora los modernos época helenística, para indicar como la helenización en el fondo la helenización del Oriente, del Medio Oriente, ¿no? Hasta, digamos, hasta Mesopotamia incluida, hasta lo que ahora sería Irak. Y entonces la cultura griega ya no está solamente en Grecia, ni solamente en la costa de Turquía o de Italia, sino que está en estas grandes potencias del Medio Oriente, Siria y Egipto. Bueno, y entre Siria y Egipto está Israel. Milagro, como que te veo muy en la sombra. No tiene una luz para prender. Eh, sí tenía, solo que no está mi lámpara y no puedo, no está en otro lugar y tengo que buscar, tengo que Ah, ir ya, hasta ese entonces no lugar. importa. Pero ya para el próximo viernes ya voy a estar Para el con mi próximo, lámpara. no, porque veo como una Sí. sombra ahí, sí. Pero te veo igual, ¿eh? Ujú. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que entre Siria y Egipto es como está, ¿no? Israel, ¿no? Y por lo tanto también Israel pasó a ser parte digamos, del núcleo de influencia griega. De hecho, nosotros leímos ese verso del libro de los Macabeos. ¿Se acuerdan que lo leímos cuando hablamos del tema de la creación? El libro de los Macabeos es un libro judío, ¿no? Pero escrito en griego. O sea, ya pertenece a la época helenística. Como a la lucha de los judíos para mantener su independencia religiosa frente a los reyes griegos de Siria. Ahora, lo que ocurrió en cambio en Egipto fue lo que fue más interesante desde el punto de vista de la Biblia, de lo que quedó como después como literatura bíblica, porque en Egipto, en el Egipto griego, precisamente en Alejandría, la capital de Egipto que se construyó
y se bautizó con el nombre de Alejandro, que fue una de las muchas Alejandrías que Alejandro construyó, pero fue la más grande, lejos, y la más famosa. Pasó a ser rápidamente una gran metrópolis en Egipto, con millones de habitantes. Y bueno, y muchos de estos habitantes eran judíos, porque los judíos se habían dispersado desde Israel en épocas anteriores. Y como siempre, las grandes metrópolis, digamos, atraen a la gente. Y entonces muchos judíos se habían trasladado a Alejandría y se puede decir que era algo así como en la antigüedad lo que ahora sería Nueva York, o sea, una ciudad donde hay más judíos se puede decir que en Israel, ¿no? Entonces la presencia judía era fuerte, y por otro lado, el conocimiento del idioma judío se iba perdiendo, porque la influencia de la cultura griega era demasiado fuerte. Entonces, tal como un judío que nace ahora en Nueva York no es que aprenda hebreo, digamos, aprende inglés. Así en ese tiempo el judío que nacía en Alejandría, que eran decenas de miles, era mucha gente, no aprendía hebreo, aprendía griego. El griego era el idioma, el griego era el inglés de esa época. Aprendía griego y por lo tanto se sintió la necesidad de traducir la Biblia al griego. Se hizo una traducción de la Biblia al griego, que fue evidentemente desde el punto de vista cultural un evento muy importante, porque traducir un texto evidentemente no es solo traducir palabras, es también traducir conceptos, o sea, es en el fondo adaptar conceptos a la mentalidad de la cultura, digamos, del idioma al que se está traduciendo. Y entonces es un acontecimiento muy importante digamos, la traducción de la Biblia al griego, porque obligó prácticamente a los traductores y a las personas de cultura, digamos, dentro del mundo judío helenizado, como repensar, digamos, conceptos de la Biblia y traducirlos a un molde conceptual griego, ¿no? Entonces significó un avance, ¿no?, teológico, filosófico. Y después se empezó a producir literatura ya no en hebreo, sino que directamente en griego. Por eso los últimos libros que tenemos de la Biblia en el canon bíblico de la Iglesia Católica, son libros escritos en griego, ¿no? Son libros judíos, pero escritos en griego. El más interesante de eso, desde el punto de vista teológico, es este mismo, el libro de la sabiduría, un libro que probablemente se escribió en la misma Alejandría, probablemente en las primeras décadas del siglo I antes de Cristo. O sea, un libro que antecede poco ya la llegada de Cristo. Y por lo tanto es muy importante para entender también el cristianismo, digamos, y el Nuevo Testamento, porque es como tiene ese aporte de la cultura griega, que después será la base también como de la teología cristiana, de la llegada del cristianismo, ¿no? Los judíos que seguían viviendo en Israel, como fueron después los apóstoles de Jesús y los primeros cristianos hebreos de Palestina, estaban menos influidos por el mundo griego de los que eran los judíos de Alejandría, pero igual había influjo. O sea, el Nuevo Testamento, el cristianismo, eso es importante recalcarlo, ya nace con un influjo no solo judío, sino que también griego. O sea, hay elementos de la cultura griega que se insertan y que son parte ya después también de la elaboración del mensaje cristiano desde el comienzo. No es que en algunas reconstrucciones, sobre todo en la época moderna, sobre todo en algunas reconstrucciones de matriz protestante, se ha querido presentar lo griego como algo como posterior, como una especie de enfermedad incluso. Uno de los grandes historiadores protestantes del cristianismo, que fue Adolf von Harnack, incluso habló del helenismo como una especie de virus, una especie de enfermedad que se le hubiera pegado al cristianismo a posteriori, digamos, después del inicio, como del siglo II después de Cristo. Pero en la época de Harnack, siglo XIX, no se sabía tanto del judaísmo helenizado como se supo después en el siglo XX. En el siglo XX se descubrieron varios documentos importantes del judaísmo de la época en torno al nacimiento de Jesús, o sea, un poco antes y un poco después.
y se vio que también el ambiente judío era fuertemente helenizado en muchos aspectos. De manera que la cultura griega ya está en el ADN de la cultura cristiana, no es una enfermedad que se pega después. Por eso, bueno, entre paréntesis, por eso es que en las Biblias protestantes evangélicas no van a encontrar estos libros escritos en griego, no son parte del canon, porque los luteranos, Lutero los sacó del canon, porque dijo que lo griego no era, como que no era tan auténtico como lo hebreo, ¿no? Y con este prejuicio sacó los libros griegos del Antiguo Testamento, pero en el canon católico sí quedaron y fueron libros importantes. Ahora que ustedes lo van a leer, se van a dar cuenta cuando lo van a comparar después con el Evangelio de Juan, pero también si lo comparan con las cartas de Pablo, se nota que hay ciertos paralelos, o sea, se nota que los primeros cristianos y cristianos tan importantes como Juan y Pablo, se nota que habían leído este libro, se nota que era parte de su bagaje cultural. Básicamente los dos elementos, para decirlo muy en resumen, los dos elementos que se van entretejiendo en este libro son el elemento filosófico sapiencial, sabiduría se llama el libro porque pertenece al género sapiencial, que no es una novedad de la época helenística. El género sapiencial ya existía en la Biblia. No sé si tienen en mente, han leído algún libro bíblico sapiencial o tienen en mente alguno. No, profe. Voy a anotarlo acá en el chat. ¿Los libros sapiensales son del Antiguo Testamento? Sí, Ah, ya. Creo que me hicieron a mí leer, creo, no sé si sea el Cantar de los Cantares. exacto. ¿Es? Claro, el Cantar de los Cantares es un libro sapiencial, aun cuando el Cantar es un poco especial dentro de los sapienciales, porque el Cantar es un poema de amor, ¿no? Ujú. Es De un la novia y el novio. claro, es un epitalamio, o sea, un poema que escrito para cantarse en una boda. Entonces, claro, pero sí puede decirse que es sapiencial a su manera, digamos, sí. Pero claro, es un poema de amor en definitiva, ¿no? Ahora, en sentido más estricto, género sapiencial se refiere a una enseñanza de tipo moral, en el fondo, o sea, una serie de enseñanzas de tipo moral general. Aparece, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, por ejemplo, en el libro de Job. No, aunque Mm, literariamente Job también es un género literario distinto porque Job está construido como una especie de drama, no como una especie de obra teatral. Ah, aquí llegó Viviana. Hola Viviana. Todavía viene este camino. Ah, no, todavía no se conecta. Pero igual Job es una obra escrita con una enseñanza de carácter moral. Entonces por eso entra dentro de este género sapiencial. Y bueno, pero estos, digamos, Proverbios, Job, Cantar, son libros de la Biblia hebrea, ¿no? En cambio aquí el género sapiencial se traslada al mundo judeo-helenístico. Así lo llaman los modernos para caracterizar este matrimonio entre cultura judía y cultura griega. Llaman esta cultura judeo-helenística. Son etiquetas modernas, evidentemente, ¿no? Pero que dan la idea. Efectivamente, es una cultura donde no judeo, sino que judeo, helenística, con centro cultural, como dijimos en Alejandría. Entonces, está evidentemente en este libro de la sabiduría este elemento, llamémoslo de teología moral. Es una enseñanza moral, pero que busca también encuadrar la moral en una filosofía más amplia. Puede decirse que es un pequeño sistema de filosofía en el fondo que construye el autor dentro de este pequeño libro, porque para enseñar moral también enseña antropología, o sea, cuál es la estructura del hombre, por ejemplo, cuerpo y alma, todos estos conceptos que estaban más desarrollados en el mundo griego,
lo reelabora a la luz del mensaje bíblico, la enseñanza sobre Dios, quién es Dios, cómo se conoce la existencia de Dios. Esos temas que hemos visto también en la primera parte del curso, temas como teológicos, pero también filosóficos, están reunidos aquí en poquísimas páginas. Es un libro bien corto, pero bien denso, por eso también es económico. Es muy interesante porque en pocas páginas nos condensa muchos de los temas clave, pero esos temas filosóficos, antropológicos, éticos, después los conecta con los temas bíblicos propiamente de la historia bíblica, o sea, de la historia de la salvación que se narra en la Biblia. Entonces hace una compenetración entre el aspecto, digamos, de la acción de Dios en la historia, como lo recalcábamos la vez pasada cuando Dios llama a Moisés para mandarlo a liberar el pueblo de la esclavitud egipcia, ¿no? Y después lo guía por el desierto, y después llama a los profetas, o sea, toda la acción de Dios en la historia la recapitula muy bien el libro de la sabiduría. Es como una especie de resumen de toda la Biblia. En ese sentido es muy útil como panorama general de la teología bíblica. Y los conceptos que merecen una profundización filosófica también los aclara. La existencia de Dios, la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre, la inmortalidad del alma, otro tema fundamental de la filosofía griega, que en cambio no estaba muy desarrollado en el judaísmo antes del helenismo. Y así va dando una síntesis que es muy interesante y prepara directamente la revelación del Nuevo Testamento. Por eso para nosotros también es como una lectura previa muy importante antes de leer el Evangelio de San Juan. Bien, eso era como una pequeña introducción. No sé si hay preguntas. ¿No? ¿Todo claro? Si está clara la introducción, entonces vamos a leer directamente el texto y lo vamos comentando. Viviana, ¿ya nos escuchas? Ah, parece que está, a lo mejor está en el bus. Está en el. Está en la combi. La combi llaman ustedes el bus. Sí, Algo sí. así. Ya. Ujú. Lo que acá en Chile lo llaman la micro. Ya. ¿Quién parte con la lectura? Leamos el capítulo primero. Ya. Yo empiezo. Ya, perfecto. Ok. Amen la justicia ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado, y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, filántropos, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón, y escucha todo lo que dice su lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra, y el que mantiene unidas todas las cosas sabe todo lo que se dice. Por eso no podrá ocultarse el que habla perversamente. La justicia acusadora no pasará de largo junto a él. Los designios del impío serán examinados. El eco de sus palabras llegarán hasta el Señor como prueba acusadora de sus iniquidades. Un oído celoso lo escucha todo, no se le escapa ni el más leve murmullo. Cuídense entonces de las murmuraciones inútiles y preserven su lengua de la maledicencia.
porque la palabra más secreta no se pronuncia en vano, y una boca mentirosa da muerte al alma. No busquen la muerte viviendo extraviadamente, ni se atraigan la ruina con las obras de sus manos, porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal, pero los impíos llaman a la muerte con gestos y palabras, teniéndola por amiga, se desviven por ella y han hecho con ella un pacto, porque son dignos de pertenecerle. Bien. Eh, Quizás resumamos ya que dice aquí. Quizás Alexander quiere resumir. ¿Cuál es aquí el tema? ¿Con qué tema inicia? Sobre la importancia, profe, de la sabiduría y la justicia. Claro, el tema principal aquí es la justicia, ¿no? Bueno, se dirige a los que gobiernan la tierra, ¿no? Primariamente a los que tienen más como responsabilidad, más poder, ¿no? Pero el tema central es la justicia. Amen la justicia. Mm, ¿Y qué se dice de eso? ¿Cuáles son como las ideas principales? Mm, que hay que buscarlas con diligencia Hay que buscarla, ¿sí? Ella se deja encontrar, se manifiesta, y que es un entra en don el de Dios. alma. Claro, aquí ya se ve como que la sabiduría es como, no es solamente algo, sino que es alguien, ¿no? Como que es un espíritu que entra dentro del alma, ¿no? Después, más adelante en el texto, esto se profundizará. Se le dará todavía más personalidad a la sabiduría, como si fuese más, no solamente como una fuerza, sino como si fuera una persona, como si fuera, se la personifica. Y bueno, de algún modo también tiene este rasgo aquí, el Santo Espíritu, el educador, ¿no? Alguien que entra en los hombres y los educa. Es un espíritu amigo de los hombres, ¿no? Pero al mismo tiempo, también un espíritu, como es justo, también castiga, ¿no? Castiga, bueno, aquí sobre todo se refiere a los temas de las palabras, ¿no? La verdad, observador veraz de su corazón, las palabras del blasfemo. Es una justicia que todo lo mira, ¿no? No se le puede ocultar nada. Un oído celoso lo escucha todo. No, la palabra más secreta no se pronuncia en vano. Una boca mentirosa da muerte al alma. Y aquí empieza el tema de la muerte, que es interesante. Se conecta con el tema de la muerte. ¿Qué se dice de eso? Que importante. Mm, Bueno, lo importante es de que, como dice, que la muerte da, digo, da muerte al alma, pero dice que Dios no ha hecho la muerte. Claro, Dios no ha hecho la muerte. Claro, ese es como el Ujú. concepto aquí importante que después lo va a seguir desarrollando en estos primeros capítulos. O sea, la muerte no viene de Dios, ¿no? ¿Y de dónde Ujú. viene? Del pecado, me parece. Claro, viene del pecado, ¿no? Los impíos llaman a la muerte. Claro, es la impiedad que llama a la muerte, ¿no? La muerte no es algo así simplemente como algo de la naturaleza, sino que en cierto modo es algo que contamina la naturaleza y le viene de la naturaleza al pecado, ¿no? Claramente esto es una profundización, como un comentario que profundiza lo que dice el Génesis, ¿no? Cuando dice,
Génesis 3, cuando después del pecado se dice, no, morirás, ¿no? Después que Adán y Eva pecan, se le dice, morirán, ¿no? No solamente tendrán que trabajar, tener el dolor del parto, etcétera, sino que morirán, volverás al polvo, ¿no? Y entonces aquí se medita sobre esta conexión. La muerte viene, es una consecuencia directa del pecado. Sería extraño, sería contradictorio que Dios, que es el que es, ¿no?, haya hecho la muerte. En realidad esa no era su intención, ¿no? Él ha hecho las cosas para que subsistan. Si, digamos, si las ha creado, no es para que mueran, sino para que existan, ¿no? Dios las ha hecho saludables, vitales, ¿no? El veneno mortal, ¿no?, no está en las cosas como tal, se mete por el pecado, ¿no? Como que se contamina, pero esa contaminación no viene de Dios, sino que viene del pecado. Eso está también corrigiendo para, digamos, para el público que lee este texto, que es un público griego que no conoce la Biblia. También está corrigiendo lo que era uno de los puntos, digamos, débiles del platonismo, de la filosofía griega más importante, que era el platonismo, pero no solo de ella, pero el platonismo es la corriente más importante, que en el fondo es un pensamiento de tipo dualista, que como que tiende a ver en la naturaleza misma como la contaminación de la muerte, como si la naturaleza misma fuera ella como mortal, ¿no? Para Platón sí hay una especie de creación, ¿no? Dios crea las cosas, pero más que crearlas de la nada, las ordena a partir de una materia preexistente, ¿no? O sea, hay una materia preexistente al lado del principio divino y el principio divino la ordena. Pero en este ordenar que hace Dios de la materia preexistente, no puede eliminar, por decirlo así, ese bicho de muerte que está como ingénito, congénito dentro de la materia informe, ¿no? Y entonces el mundo material como tal, para Platón, nunca puede ser realmente saludable, o sea, porque tiene en sí ese, por decirlo así, ese defecto básico, es una materia informe, digamos, antes de ser ordenada por el demiurgo, como lo llama Platón, el artesano divino que modela las cosas a partir de las ideas. eh, claro, el demiurgo le impone orden a la materia, pero la materia sigue siendo como rebelde a este orden y sigue teniendo en sí como este bicho del mal y de la muerte. En cambio, la filosofía, la teología hebrea enseñaba como la creación de la nada, por lo tanto que todo viene de Dios. La materia misma no es una cosa que está al lado de Dios y que Dios viene a ordenar, sino que la materia misma viene de Dios, ella es buena, por lo tanto es saludable y ella no contiene en sí misma la muerte. La muerte no es natural, ¿no?, sino que viene del pecado. Esto después lo va a insistir también en los capítulos que siguen. No sé si está claro hasta aquí o hay preguntas. ¿No? Bien. Sigamos entonces. Le toca a Alexander, porque parece que Viviana todavía está en la micro. Desde un- Pero nos dice que todo claro. Bien. Entonces aquí hablan ellos serían los impíos, los malos. Los malos toman la palabra y hablan. Ellos dicen entre sí, razonando equivocadamente, breve y triste es nuestra vida. No hay remedio cuando el hombre llega a su fin, ni se sabe de nadie que haya vuelto del abismo. Hemos nacido por obra del azar, y después será como si no hubiéramos existido. Nuestra respiración no es más que humo, y el pensamiento
una chispa que brota de los latidos del corazón. Cuando ésta se extinga, el cuerpo se reducirá a ceniza y el aliento se dispersará como una ráfaga de viento. Nuestro nombre será olvidado con el tiempo y nadie se acordará de nuestras obras. Nuestra vida habrá pasado como una nube sin dejar rastro. Se disparará, se disipará como la bruma evaporada por los rayos del sol y agobiada por su calor, el tiempo de nuestra vida, calor. El tiempo de nuestra vida es una sombra fugaz y nuestro fin no puede ser retrasado. Una vez puesto el sello, nadie vuelve sobre sus pasos. Vengan, entonces, y disfrutemos de los bienes presentes. Gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud. Embriaguémonos con vinos exquisitos y perfumes. Que no se nos escape ninguna flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosas antes que se marchiten. Que ninguno de nosotros falte a nuestra orgía. Dejemos por todas partes señales de nuestra euforia. Por eso es lo que nos toca y esa es nuestra herencia. Oprimamos al pobre a pesar de que es justo. Espera, que aquí como que entra un nuevo tema. Comentémoslo hasta acá, porque hasta acá es como un tema. Quizás Milagros podría resumir esto. Ya. Bueno, lo más resaltante que yo pude entender fue el hecho de que hablaba mucho sobre la vida que es corta, que es efímera y que se debe disfrutar de los bienes, más que todo terrenales. Exacto, claro. La vida es corta, no hay nada después de ella. Claro, no hay vida después de la muerte, ¿no? No hay remedio cuando el hombre llega a su fin. Hemos nacido por obra del azar y después será como si no hubiéramos existido, ¿no? Estas palabras escritas hace 2000 años nos suenan familiares porque es lo que dice nuestro mundo. O sea, es el materialismo que está muy en boga, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? O sea, no hay Dios, no hay por lo tanto nada después de la muerte. Hemos nacido por obra del azar, ¿no? O sea, somos como átomos, moléculas, así que se juntaron así por casualidad. Y cuando muramos simplemente se van a disolver. eh, y, y lo que nosotros pensamos que, que nos hace tan superiores como el pensamiento, ¿no? En realidad no es más que, aquí dice una chispa que brota de los latidos del corazón. Nosotros podríamos traducir a términos modernos, así una neurona que anda dando vueltas, o sea, es como algo que anda dando vueltas dentro del cerebro, pero muerto el cerebro ya no lo que nosotros consideramos las ideas, qué sé yo. Es claramente en este caso, una declaración antiplatónica, ¿no? O sea, todo esto de lo que habla Platón, la inmortalidad, el bien en sí, la belleza en sí, que hay que aspirar a las cosas trascendentes, todo esto el impío dice, no, esto es todo mentira, no. En realidad somos materia, ¿no? Cuando ésta se extinga, el cuerpo se reducirá a ceniza y el aliento se dispersará como una ráfaga de viento. No existe el alma, ¿no? El alma no es más que así como aire que se dispersa en el viento. Nadie se acordará de nosotros, etcétera, ¿no? No dejaremos rastro. Y entonces la consecuencia ética de eso es, como o sea, dada esta premisa, la consecuencia en el ámbito ético, ¿cuál es? Milagros. Libertad. O O más no. exactamente, el libertinaje. Ajá, sí, eso. Claro, la Exacto. consecuencia es libertinaje. Disfrutemos de los bienes presentes. O sea, lo que tenemos que hacer es buscar todo lo máximo, digamos, el placer posible, porque es lo único que podemos hacer. O sea, la felicidad se reduce en el fondo al placer. Y como todo es materia, se reduce en el fondo al placer material, ¿no? Gocemos de las criaturas.
son los placeres evidentemente materiales, ¿no? Embriaguémonos, etcétera, etcétera, coronémonos con capullos de rosa, o sea, dediquémonos a los banquetes, eh, etcétera. Y entonces, bueno, hay esa relación en el fondo clarísima, ¿no? Entre como la premisa metafísica y la consecuencia ética. Es lo contrario de lo que dice Platón, ¿no? Platón había utilizado precisamente el pensamiento para mostrar que no hay solo materia, o sea, que hay pensamiento por sí solo demuestra que no hay materia, ¿no? Que no hay solo materia, que tiene que haber algo detrás, como algo trascendente respecto de la materia eh, y algo eterno, ¿no? Algo inmortal. Pero si alguien no entiende ese pensamiento, entonces, digamos, evidentemente se reduce la vida a algo que en el fondo es propio de los animales, es como los animales, en el fondo, que no ven más allá de lo que es lo inmediato, y intenta buscar la felicidad en el placer material. Oh, pero no solo eso, después a eso se agrega otra cosa más. Sigamos entonces con la segunda parte, porque uno podría decir, bueno, hasta ahí solamente llega como esta visión, pero no. Eh, esto se desarrolla en otro tema que también tiene relación. Es una consecuencia, otra consecuencia del mismo tipo de pensamiento. Em, si quiere leer Milagros, Sí, y sí, después profesor. lo resume Alexander. Ya. Oprimamos al pobre a pesar de que es justo. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos al anciano encanecido por los años. Que nuestra fuerza sea la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Él se gloria de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable, porque lleva una vida distinta de los demás y va por caminos muy diferentes. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichoso la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Así razonen ellos, pero se equivocan, porque su malicia los hace enceguecido. Hasta ahí, No con... Ajá, porque ahí después viene como la refutación de eso, ¿no? sí. En esta segunda parte de su discurso, como que se conecta con otro tema, que es como la continuación, pero que lo hace como más trágico, ¿no? Eh, Alexander, te toca entonces. ¿Cuál es aquí el tema? Primero está hablando sobre la fuerza, ¿no? Sobre cómo infundir, o sea, opresión de poder. Claro, fíjense en esta frase que es fundamental. Que nuestra fuerza sea la norma de la justicia. ¿Qué significa eso? Traducido a otras palabras, parafraseándolo. O sea, es una afirmación
sobre cuál es la fundamentación del derecho, como de las leyes. ¿Hay alguien de ustedes que hace derecho? No. Carlos, profe. Ah, Carlos, pero se nos fue. Está desaparecido. Él nos podría ayudar acá. Claro, acá está diciendo, es una doctrina, digamos, llamémosla de filosofía del derecho que está mencionando, ¿no? Que la norma de la justicia solamente se apoya en la fuerza. O sea, la ley, el derecho, no tiene una justificación propia. En otras palabras, no se pone una ley porque es justa, sino que simplemente el más fuerte impone la ley que, que le conviene. Es la manera, es muy interesante porque tiene un paralelo muy directo con la discusión que se hacía en los tiempos de Platón. En el primer libro de la República de Platón, todo el primer libro de la República de Platón es un debate exactamente sobre este tema, que el interlocutor, el que conversa con Sócrates, sostiene que la justicia no es nada más que lo que le conviene al más fuerte. O sea que en el fondo en la ciudad hay alguien que tiene más poder y ese alguien entonces logra que se voten o que se impongan ciertas leyes y después dice que son justas. O sea, después le pone la etiqueta de justas, pero en el fondo no es nada más que lo que le conviene a él. O sea, no existe la justicia como tal, sino que lo que llamamos justicia no es más que lo que logra imponer el más fuerte, ¿no? Y claro, si uno razona en términos estrictamente materialistas, ciertamente que eso es así. O sea, en el fondo no, si uno es estrictamente materialista no puede tener una idea de justicia trascendente. Y por lo tanto no hay justicia como tal, ¿no? Porque justicia, para que haya justicia en el sentido normal que lo entendemos, tiene que lo que nosotros acordamos como ley en un país o a nivel humano corresponda a un ideal que en sí mismo es verdadero. No decimos no decimos que el hecho que un parlamento vota una ley la hace justa necesariamente. Decimos que una ley es justa, pero que otra puede ser injusta. Entonces, digamos, el modelo de la justicia es algo que está fuera de la realidad histórica. Si yo digo que no hay nada fuera de la realidad histórica, nada fuera de la realidad material, entonces no hay un modelo de justicia al cual se deberían corresponder las leyes humanas. Entonces las leyes humanas no serían más que simplemente lo que logra imponer el más fuerte, ¿no? Claro, el más fuerte puede ser más fuerte con las armas o también puede ser el más fuerte con la manipulación de la información o el más fuerte con la habilidad en convencer a los demás, etcétera, ¿no? Pero es siempre una manera de como de querer imponer su voluntad, ¿no? Pero es interesante que esta manera de pensar de los injustos igual no soporta la presencia del justo y quiere deshacerse de él, ¿no? Se transforma entonces en asesinato. Tendamos trampas al justo porque nos molesta, ¿no? O sea, que en el fondo muestra que el ser humano, aun cuando quiera imponer aun cuando quisiera imponer esta mentalidad, digamos, materialista, en realidad no es materialista en su profundo, porque se molesta si alguien en el fondo lo emplaza con otra conducta, ¿no? Y le resulta insoportable su presencia, ¿no? La presencia del justo no, le resulta insoportable porque lleva una vida distinta y entonces nos considera a nosotros injustos, nos considera como algo viciado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo a prueba, ¿no? O sea, tenemos que encarcelarlo, qué sé yo, tenemos que ver si realmente es capaz de soportar la pérdida de todo lo que es material, porque él en el fondo, llamémoslo en términos modernos, es un idealista, digamos, el justo es un idealista, dicho en términos modernos, ¿no? Vamos a ver si de verdad logra ser coherente, quitémosle todo, condenémoslo a la cárcel, a la muerte, y vamos a ver si realmente
resiste, si realmente, si realmente es hijo del Señor como él dice, ¿no? Al final resulta en un asesinato. O sea, matémoslo para ver, o sea, porque él en el fondo, sus ideas presuponen en el fondo que hay algo que va más allá de esta vida terrenal, ¿no? Y entonces matémoslo a ver si tiene razón, ¿no? A ver si logra demostrarnos que su idea es la correcta. Bueno, en la misma República de Platón se da un ejemplo muy parecido a esto. Se dice, el verdadero justo entonces será el que será capaz, ¿no?, de tolerar efectivamente toda esta persecución de parte de los malvados, porque realmente si él es coherente, entonces no busca la justicia para que lo premien o para que lo reconozcan en la sociedad, sino que está dispuesto a ser fiel a la justicia, aun si le quitan todo, si le quitan todos los bienes, finalmente si le quitan la libertad, y finalmente si lo matan, ¿no? Eh, y bueno, evidentemente visto también a posteriori en la perspectiva del Nuevo Testamento, resulta ser este un texto que más bien además va a anticipar lo que iba a ser la figura de Cristo, ¿no? El justo que es finalmente perseguido por los injustos y que finalmente su sola presencia molesta, ¿no? Y finalmente es asesinado, ¿no? Se llama a sí mismo Hijo de Dios, ¿no? Profesor, Veamos si realmente tiene razón. ¿Cómo? eh, profesor, respecto a la parte que ha pasado y se llama a sí mismo Hijo de Dios, esta lectura es del Antiguo Testamento, ¿cierto? O Claro, sea, fue escrita es antes de la anterior a la llegada. llegada al nacimiento de Cristo, sí, sí, sí. Ajá. Sí, Y lo que porque me llama está, la... claro, Ajá. espera, espera que aquí hay un perro que molesta. No, ahora parece que se quedó callado. Bien. No, no voy a hacer. Sí, Claro, aquí esta expresión hijo del Señor antes del cristianismo no tiene toda la fuerza, evidentemente, que tendrá en el cristianismo, porque evidentemente no está todavía esa identificación. O sea, cuando Jesús dice de sí mismo que es, o el Nuevo Testamento dice que Jesús es hijo de Dios, evidentemente lo dice en un sentido más fuerte, ¿no? Eh, Aquí se usa en un sentido, o sea, claro, es alguien que tiene una relación especial con Dios porque es una persona justa, ¿no? Y por lo tanto Dios en el fondo viene a habitar en él, y en ese sentido es hijo de Dios, ¿no? ya, Tiene pero que ver, claro. no estaría correcto, o sea, no sería correcto decir de que está estrechamente relacionado con Jesucristo. No, pero es como una especie, digamos, ¿cómo decirlo?, de anticipación de eso. O Ah, ya. sea, en otras palabras, en la teología del Antiguo Testamento está la idea de que Dios, bueno, crea a los seres humanos hechos a imagen y semejanza de Él, pero todavía no son hijos. O sea, se vuelven hijos cuando en el fondo aceptan la amistad con Dios, la alianza con Dios. O sea, en el fondo, hijo de Dios es tener la amistad con Dios, que hace que de alguna manera Dios como que habita en uno. Entonces, esa habitación de Dios en uno hace que como que alguien sea como hijo de Dios, y no solamente criatura, no solamente creado por Dios, ¿no? Es como una especie, la Biblia a veces usa la imagen de la adopción, como que alguien es adoptado por Dios, ¿no? O sea, como que entra en una relación con Dios que no tenía antes, por su propia opción, ¿no? Porque toma la opción de ser justo, de acoger la justicia, de observar los mandamientos, ¿no? Al hacer eso se vuelve como hijo de Dios, ¿no? Claro, después con el cristianismo eso se profundizará, ¿no?
Esto de la filiación divina se entenderá en un sentido más profundo y especialmente en el Evangelio de Juan esto se profundizará más, así que eso después lo comentaremos más leyendo a Juan, ¿no? Pero también está en otros libros, está en San Pablo, en San Pedro, como en todo el Nuevo Testamento. Mm. Claro, y aquí aparece un tema que es crucial para este libro, que es el tema de la suerte final de los justos. ¿No? O sea que en el fondo los malos matan al justo, pero la idea aquí que el autor quiere resaltar es que en el fondo el justo no puede morir, ¿no? Que el justo tiene la inmortalidad. Entonces finalmente tiene la razón, finalmente. Claro, eso preanuncia lo que será después el tema de la resurrección de Jesús, ¿no? Claro que cuando está en la cruz le dicen, no, veamos si es capaz de bajar de la cruz, ¿no? Dicen los que lo miran. Él dijo que era hijo de Dios y le baja ahora de la cruz y demuéstranos que eres el hijo de Dios, ¿no? Pero no baja de la cruz y sin embargo después resucita, ¿no? Entonces en el fondo con la resurrección demuestra que sí era hijo de Dios, etcétera, ¿no? Mm. Comprobemos lo que le pasará al final, ¿no? O sea, el justo si de verdad tiene la razón, entonces, claro, si el justo es hijo de Dios, ¿no? Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos, ¿no? Pero no necesariamente lo librará de una manera histórica, ¿no? Sino que esta liberación podrá darse en la otra vida, ¿no? Condenémoslo a muerte, ¿no? Ya que él asegura que Dios lo visitará. Y bueno, ellos dicen eso porque aquí habíamos llegado, ¿no? No conocen los secretos de Dios. Aquí introduce de lleno el tema de la inmortalidad, ¿no? No conocen los secretos de Dios. ¿A quién le tocaba leer? Ya no me acuerdo. ¿Quién fue el último que leyó? Yo leí al final. Tú leíste al final, le toca a Alexander entonces. Desde la 23, profe. Desde la 22. Ujú. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad ni valoran la recompensa de las almas puras. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, y lo hizo a su imagen y a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Y sigue porque el tema, sigue con el mismo tema en el capítulo 3. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no les afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de este mundo fue considerada una desgracia y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. A los ojos de los hombres ellos fueron castigados, pero su esperanza estaba colmada de inmortalidad. Por una leve corrección recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los aprobó como oro en crisol y los aceptó como un holocausto. Por eso brillarán cuando Dios los visite y se extenderán como chispas por los rastrojos. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. Los que confían en Él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque la gracia y la misericordia son para sus elegidos. Pero los impíos tendrán un castigo conforme a sus razonamientos, porque desdeñaron al justo y se apartaron del Señor. El que desprecia la sabiduría y las enseñanzas es un desdichado. Vana es su esperanza, inútiles sus esfuerzos, infructuosas sus obras. Sus mujeres son insensatas, sus hijos perversos y su descendencia maldita. Feliz, en cambio, la mujer estéril que no se ha manchado, la que no tuvo relaciones ilícitas.
Ella dará frutos cuando Dios visite las almas. Feliz también el eunuco que no ha cometido ninguna iniquidad, ni tuvo pensamientos perversos contra el Señor, y por su fidelidad que le dará una gracia especial, una herencia muy deseable en el templo del Señor. Porque es glorioso el fruto de los trabajos honestos e indefectible la raíz de la sabiduría. Pero los hijos de los adúlteros no llegarán a su madurez, y la descendencia de una unión ilegítima desaparecerá. Aunque vivan mucho tiempo, serán tenidos por nada, y al fin su vejez será deshonrosa. Si mueren pronto, no tendrán esperanza ni consuelo en el día del discernimiento, porque es penoso el fin de una raza injusta. Hasta ahí. Entonces le toca a Milagros resumir. Mm, ok. Mm, En un principio menciona de eh, ya la envidia del demonio, que en general está relacionado con el pecado que él nos introdujo, yo diría, porque Dios, como dice, no nos hizo corruptibles, ¿no? Claro, creó al Pero, hombre para que fuera incorruptible, claro. ujú, sí, Porque por el mismo y hecho de que esa imagen de su naturaleza, ¿no? ujú, luego también dice que pone a prueba a los justos y que les da una salvación, por más que tengan pruebas muy fuertes, y que también a los que son injustos menciona que hay castigo. Y Claro, finalmente eso, también, esto, sí, quiero hacer notar esto, que esto que nos parece obvio a nosotros, porque en el cristianismo estamos acostumbrados que se dice eso, para el mm, mundo judío no era obvio. No, esto, por ejemplo, de hablar del alma como tal, o sea, como la sobrevivencia del alma después de la muerte, y la retribución, ¿no? O sea, la recompensa, el premio de los buenos, ¿no? Y el castigo de los malos, no está tan claro en el Antiguo Testamento. Seguramente no en el Antiguo Testamento hebreo. Empieza recién a aparecer en el libro de los Macabeos, en ese mismo texto donde, no sé si recuerdan, en el mismo texto donde la mamá de los Macabeos le exhorta al hijo a ofrecer su vida, ¿no? Eh, no obedecer al tirano que quiere obligarlo a renegar de las leyes de los antepasados, eh, porque hay que obedecerle a Dios, porque Dios es el creador que hizo todo de la nada. Por el mismo hecho que hizo todo de la nada, es capaz después de resucitarte después de la muerte, ¿no? Entonces ahí se empieza a hablar de la retribución y aquí este tema se retoma claramente, ¿no? Con el auxilio de la filosofía griega, ¿no? Ese también es un tema fuerte en Platón, que el alma que sobrevive al cuerpo, que el alma es inmortal y que recibirá el premio y el castigo en la otra vida. Eso lo dice claramente Platón en varios diálogos donde habla del más allá, en la misma República, pero también en el Gorgias. El final del diálogo Gorgias es muy interesante, por si no lo han leído. Voy a anotarlo acá en el chat. Voy a mandarle después el link. Gorgias. Al final del Gorgias se narra precisamente la escena de un alma que llega como al más allá y llega frente al juez y el alma ya está desnuda, es decir, no tiene el cuerpo que la tapa, no tiene como vestidos, por decirlo así, para disfrazarse, como ocurre en este mundo, donde los malos, o sea, el alma no se puede ver de un modo directo, nosotros vemos el cuerpo, pero no el alma. En cambio, dice Platón ahí en el Gorgias, ahí el juez del más allá, Minos, verá el alma desnuda. Y entonces los pecados, él lo llama como las heridas, las cicatrices que están en el alma, que simbolizan los pecados, serán directamente visibles, ¿no? Y ese es un juez que no podrá ser
corrompido por dinero ni nada por el estilo, ¿no? Y entonces el alma que está sana tendrá evidentemente una vida sana, y la que está como con cicatrices y eso será un alma dañada, digamos, que tendrá que sufrir el castigo de eso. Bueno, esta misma, la terminología del alma, que para nosotros en el cristianismo es normal, aquí para el judaísmo es una novedad, ¿no? Una novedad que viene del mundo griego, el alma como el principio vital que es recompensado. Y bueno, aquí no está tan claro como en el libro de los Macabeos el tema de la resurrección del cuerpo, ¿eh? Eh, pero sí claramente la recompensa del alma. Ujú. Su esperanza estaba colmada de inmortalidad, ¿no? Dios los puso a prueba, porque en el fondo ellos, claro, se les ha pedido como afrontar la muerte, porque la muerte en el fondo es la prueba o la tortura, etcétera, o sea, todos los daños materiales que se le hacen. El afrontar estos daños, estos males, es la prueba, ¿no?, de que ellos realmente están apegados a algo que va más allá de lo material, ¿no? Los probó como oro en el crisol. O sea, toda la escoria, todo lo que no es oro, en el crisol se quema. Solamente queda lo que es puro. Y por eso ellos serán premiados, no solo serán premiados, sino que juzgarán a las naciones. O sea, tendrán en el fondo el verdadero poder. Gobernarán, reinarán, por decirlo así, junto con Dios, ¿no? El Señor será su rey. Juzgarán a las naciones. Tendrán como el verdadero poder. Los que han sido, digamos, oprimidos por el falso poder, que es como el poder de quien domina en el mundo material. Y al revés, los impíos entonces tendrán un castigo. No se habla expresamente aquí como se hablará en el Evangelio de un castigo eterno. Se dice castigo, no se precisa. Tendrán un castigo conforme a sus razonamientos. Esto del castigo eterno será más bien, yo diría, al menos expresado en términos tan claros, será una característica de la enseñanza propiamente cristiana, propiamente de Jesús. Los criterios de valor con el que se juzgan a veces las personas acá, por ejemplo, que la mujer es estéril, no, o sea, en el Antiguo Testamento se decía que la mujer estéril en el fondo no había recibido la bendición de Dios, ¿no? Pero el autor insiste que no se trata de eso, no importa que sea estéril, lo importante es que no se manchó con el pecado, no tuvo relaciones ilícitas, ¿no? Lo mismo es el eunuco. ¿Se entiende esa palabra? ¿Qué es el eunuco? ¿Es el casto en el caso del varón Pero o no? en el Evangelio se usa en ese sentido, pero en estricto rigor, literalmente el eunuco es el que ha sido castrado. Ah, ok. eh, que también era considerado en el judaísmo, bueno, en general en el mundo antiguo, entonces una mutilación que como que disminuía a la persona de alguna manera, ¿no? Pero aquí dice eso, en el fondo, eso no importa, no importa que tenga una mutilación física, lo importante es que no cometiste ninguna iniquidad, no, eso es lo importante. O sea, claramente toda la realidad física está subordinada en el fondo a la realidad ética. Eso es lo que da la felicidad. Feliz el la que no se ha manchado, feliz el que no cometió ninguna iniquidad, ¿no? Lo otro es secundario. Que no haya tenido hijos, que uno sea castrado, paciencia nomás. Lo importante es lo otro, es la fidelidad, ¿no? Por su fidelidad se le dará una gracia especial. Habrá entonces un día del discernimiento, ¿no? O sea, un día del juicio. Digamos, el hombre será juzgado. Mm,
Bueno, en el capítulo cuarto como que se sigue insistiendo en esto mismo. Aquí, bueno, agrega el ejemplo bueno, del que muere joven. También el morir joven no tiene nada de malo. Al contrario, Dios los quitó, eh, lo quitó de este mundo antes. Es como un Mm, privilegio, ¿no? El justo Pero, fue amado por él y como vivía entre pecadores fue trasladado de este mundo, ¿no? Fue ujú, arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia ni el engaño sedujera su alma. ¿Qué decías? profesor, Mm. en el caso de lo que menciona, de que Dios, o sea, se lleva a personas a una temprana edad, pero eso es por su gracia, ¿no? Que Él se los lleva, no que digamos la persona atente contra su vida, ¿no? Sería distinto en este caso. Ah, claro, sería distinto, sí, sería distinto. Ay, Claro, aquí está tocando en el fondo otro de los temas que eran tradicionales del judaísmo, que era que en el fondo la larga vida es una bendición de Dios. Y por lo tanto, si mm, uno muere joven, podía ser interpretado como una maldición de Dios, ¿no? Entonces aquí está diciendo, no, no es una maldición de Dios. Si la persona era justa, es claro que Dios se la llevó no por castigarla, sino todo lo contrario, para premiarla, para quitarla de este mundo que al final es un mundo complicado y lo traslada a un mundo mejor. Claro, no toca aquí el tema del suicidio. No, no está. No, habla de la muerte prematura solamente, que también en el mundo judío y bueno, y en el mundo pagano también, ¿no? Era considerado como algo, evidentemente, que como que reflejaba un desfavor de los dioses, que los dioses eran desfavorables, etcétera, ¿no? Aquí está diciendo evidentemente lo contrario, porque evidentemente la perspectiva es la otra vida, esa es como eh, su alma era agradable al Señor y por eso se apresuró a sacarlo de en medio de la maldad, ¿no? La gente no lo comprende porque la gente, la mayor parte, mira solamente lo que se ve. mm, Mm, Pero la larga vida no es en sí algo bueno, porque si uno es injusto, puede tener una larga vejez, pero no le va a servir de nada, digamos. La larga vejez del injusto no le aprovecha de nada. Después se convertirán en un cadáver. Aquí da la impresión que piensa como que en el fondo el que es injusto finalmente no tiene esperanza realmente en la otra vida, ¿no? Se convertirá en un puro cadáver y no, como desaparecerá su recuerdo. Pero no que muera del todo, porque igual dice que cuando se haga el recuento de sus pecados, o sea, igual el impío tendrá que afrontar el juicio, ¿no? Cuando se haga el recuento de sus pecados después de la muerte, sus iniquidades se levantarán contra ellos para acusarlos. Entonces el justo se mantendrá de pie, completamente seguro frente a aquellos que lo oprimieron. Se invertirán los roles, ¿no? El que creía tener el poder estará en el suelo, ¿no? Y el justo se mantendrá de pie. Mm, Leamos para terminar el 5 y ahí podríamos terminar porque ya son las 7:12. Eh, ¿Quién se anima a leer este último pedacito? Capítulo 5. mm, ya, ya, yo me animo. Ya, el último esfuerzo. Ya. Entonces el justo se mantendrá de pie, completamente seguro frente a aquellos que lo oprimieron y despreciaron sus padecimientos. Ellos
al verlo, serán presa de un terrible temor y quedarán desconcertados por lo imprevisto de su salvación. Llenos de remordimiento y lanzando gemidos, se dirán unos a otros con el espíritu angustiado. Este es, este es el que antes poníamos en ridículo y convertíamos en objeto de escarnio. Insensatos de nosotros, su vida nos pareció una locura y su fin una ignominia. ¿Cómo ha sido incluido entre los hijos de Dios y participa de la herencia de los santos? Qué lejos nos apartamos del camino de la verdad. La luz de la justicia nunca nos ha iluminado, ni el sol ha salido para nosotros. Nos hemos hartado de los senderos del mal y la perdición. Hemos atravesado desiertos sin caminos, pero no hemos conocido el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestra arrogancia? ¿De qué nos valió jactarnos de las riquezas? Todo eso se desvaneció como una sombra, como una noticia fugaz, como una nave que surca el mar agitado, sin que pueda descubrirse la huella de sus pasos, ni la estela de su quilla entre las olas, o como un pájaro que vuela por el aire sin dejar rastros de su trayecto. Él golpea la brisa con el látigo de sus plumas y la corta con un agudo silbido. Se abre camino batiendo las alas y después no queda ni una señal de su paso, o como una flecha arrojada hacia el blanco. El aire desplazado vuelve enseguida a su lugar y se ignora el camino que ella siguió. Así también nosotros desaparecimos apenas nacidos y no tenemos para mostrar ninguna señal de virtud, porque nos hemos consumido en nuestra maldad. Si la esperanza del impío es como brizna llevada por el viento, como espuma ligera arrastrada por el huracán, ella se disipa como el humo por el viento, se desvanece como el recuerdo del huésped de un día, pero los justos viven para siempre. Su recompensa está en el Señor y el Altísimo se preocupa de ellos. Por eso recibirán la espléndida realeza y la hermosa diadema de las manos del Señor, porque Él los protegerá con su mano derecha y los defenderá con su brazo. Tomará su celo por armadura y armará a la creación para vengarse de sus enemigos. Vestirá como coraza la justicia, ceñirá como casco un juicio inapelable, tomará como escudo su santidad invencible, afilará como una espada su ira inexorable, y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Los rayos partirán como disparos certeros de las nubes, como de un arco bien tenso, volarán hacia el blanco. Una ballesta arrojará una furiosa granizada, las olas del mar se encresparán contra ellos y los ríos los sumergirán sin piedad. Un viento impetuoso se levantará contra ellos y los aventará como un huracán. Así la iniquidad devastará toda la tierra y la maldad derribará los tronos de los poderosos. Hasta ahí. Bien, y quizás Viviana podría resumirnos si llegaste a la casa. No, parece que no. Alexander, Sí, profe. ¿tú nos podrías resumir esto último que retoma un poco el tema que ya decíamos, pero quizás le agrega algo, ¿no? Como que desarrolla poéticamente el mismo tema, ¿no? Los malvados se sorprenden, ¿no? Cuando ven la escena del juicio después de la muerte, quedan impactados porque ven que toda la perspectiva se da vuelta, ¿no? Ellos que eran los fuertes, ¿no? Que tenían el poder, ahora no tienen nada, ¿no? Se ha desvanecido todo lo que ellos habían buscado, las cosas materiales pasan, ¿no? El poder, la riqueza, el placer, todo eso se desvaneció como una sombra, ¿no? Y acumula
una serie de imágenes, muy, muy poético el texto, ¿no? Em, y en cambio lo único que duraba, o sea, la virtud, lo único duradero, nosotros no lo tenemos, entonces no tenemos nada, ¿no? No tenemos para mostrar ninguna señal de virtud. Lo que nosotros habíamos pensado que era lo real, en realidad era una sombra que se desvaneció. Y lo que nosotros habíamos pensado que era una sombra inútil, la virtud, un pajarito en la cabeza de algunos idealistas, eso que pensábamos que no era nada, eso era lo que duraba, y ahora no lo tenemos, ¿no? Se nos escapó, ¿no? La esperanza del impío es como brisna llevada por el viento, se le fue, porque estaba, digamos, evidentemente centrada en las cosas que pasan y entonces pasó. Pero aquí hay, bueno, hay otro concepto interesante. Bueno, uno es este de la realeza, que ya lo había mencionado, ahora lo repite. Entonces los justos no solo viven, sino que reinan, ¿no? El reino, bueno, el reino de Dios, que será después también un tema fundamental de la predicación de Jesús, ¿no? El reino de Dios no es solo que Dios reina, ¿no? Sino que los justos reinan con Dios, ¿no? O sea, ellos se transforman a su vez en reyes, ¿no? Reciben la espléndida realeza y la hermosa diadema de las manos del Señor. O sea, pasan a ser como príncipes, herederos del reino, ¿no? No son solamente súbditos en el reino, sino que reyes. No sé si alguien de ustedes ha visto la película de Narnia, dale de Lewis, la bruja, el ropero, ¿cómo se llama? El león, la bruja y el ropero. ¿La han visto? ¿Nadie? ¿No? No, no, profesor. Ah, quizá alguien la podría ver y hacer sobre eso la ¿Cómo exposición. se llamaba? Conectarla con los temas de acá y hacer una exposición sobre la película. Eh, ¿Cómo se llamaba? Se llama, en español se llama El león, la bruja y el ropero. O sea, Profe, pero, disculpe, buenas noches. Ya tengo que retirarme porque tengo otra clase que ya ahora tienes empezó otra. hace 5 minutos, perdón. Ah, ya, sí, que nosotros estamos un poquito atrasados, pero ya estamos terminando. Ya nos veremos la próxima. Chao. Hasta Eh, luego, profe, muchas gracias, disculpe. no, de nada. Em, Profesor, esa película que menciona, ¿no es de Narnia? exacto. Ah, Es ya. una de la serie de Narnia, pero de Narnia hay varias. Ah, cierto, es Pero la esta es primera película, pero esta creo. es la primera. Sí. ¿La, Ah, sí, sí la he visto. la has Ujú. visto? Sí. Ahora se me ocurrió al hablar de eso de la corona, de la realeza, porque no sé si te acuerdas que en la escena final del libro, casi final, se ven los chicos estos que estaban en Narnia, que los ponen, hacen como una solemne ceremonia como de entronización, les ponen unas coronas y Ah, cierto. los sientan en unos Ajá. tronos, ¿no? Claro, ese es el tema, digamos, que aparece acá en este libro bueno, que no, ya estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero acá se retoma con fuerza y después se retomará en el Nuevo Testamento también, ¿no? En Juan sobre todo, yo diría, en la tradición, en el Apocalipsis, en los libros de la tradición del apóstol Juan, el Evangelio y el Apocalipsis. Y después está ese último tema que también es interesante, la misma creación material que los materialistas, los impíos materialistas, quisieron ellos adueñarse de ella, ¿no? Y como que centrar en ella su goce y su como codicia, etcétera, para apropiarse de ella. En realidad la creación lucha al lado de los santos contra los insensatos. O sea, la propia creación material no se deja como atrapar de alguna forma por los impíos, sino que en el fondo Dios la dirige de forma tal que se revela contra los impíos, ¿no?
los vientos, las olas, o sea, las fuerzas de la naturaleza se le vuelven en contra, porque la naturaleza material obedece en el fondo a lo que es la bondad, la justicia, no a la impiedad, ¿no? Bien, Alexander también se nos fue y efectivamente estamos un poquito atrasados, así Sí. que vamos a seguir con esto mismo la próxima vez, porque nos quedaron cosas importantes, aparecen del capítulo 6 hasta el 13, si pueden, si puedes adelanta igual la lectura del 6 eh, hasta el 13, y piensa en eso si tienes ganas de hacer una presentación sobre la película, que puede ser un tema ¿Cómo interesante. dijo? O Ah, sea, dijo de que de esa película podría relacionarlo con la lectura que hemos leído hoy día, ¿cierto? pero no solo con eso, sino que también con los temas que aparecen en el Nuevo Testamento. Mm, ya. De eso Eh, podría ser, me dijo, la Podrías exposición volver o a el ver la ensayo. película y idealmente también leerte el libro. Ya. El libro, Ujú. el libro de Lewis, que en el fondo con figuras y eso, con alegorías, expresa todos estos temas teológicos. Es una novela digamos, una novela teológica en el fondo. Ya. Sí, sí, sí Piénsalo me si, parece piénsalo bien. si te interesa, sí, es una idea, Ujú. digamos. Ok, profesor. Ya. Ya, perfecto. Vamos a dejar de grabar entonces y cualquier cosa y entonces nos comunicamos por WhatsApp para terminar de ver este tema de cómo hacer entonces la evaluación, cómo va a funcionar exactamente. Ujú. Sí, Mm. profesor. Ya. Hasta Ya, la próxima clase. hasta la Cuídese. próxima. Chao, que estés bien. Igual. Chao, chao.